Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Después de sus prolongadas y millonarias vacaciones en un crucero a las costas de Malta, con Messi, yo qué sé, con esas cosas, viste, del jet set que pasaban, esa gente que se toma largas vacaciones, volvió Dardo Gasparré. ¿Cómo va Dardo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola Karina. Tengo que hacer una aclaración frente a todas estas acusaciones. No era con Messi, sino que me había traído Antonella. Claro, entiendo. Pero no fue un crucero, sino que fue un modesto avioncito con escala en 2 o 3 lugares para poder viajar. Y nada más que eso. Y segundo, debo hacer otra aclaración, que yo volví hace un mes. Y luego mi compañera, que no voy a nombrar, decidió hacer una marcha de protesta o plegarse a algún movimiento de reivindicación y me tuvo colgado un mes. Esa es la verdad, digamos todo. Un mes no hace que volviste, cualquier cosa, infamias, infamias, Bueno, pero infamias del, suena del, como un mes. del heteropatriarcado. Habrá vuelto, o sea, Por que supuesto. estar en América Latina suene para una persona como una eternidad, no significa que eso sea verdad, no seamos posmodernos. Esto Bueno, pero es yo un tengo nuevo, una verdad mía, la verdad, es mi posverdad. Déjame tener mi posverdad. claro, Todo el cada mundo tiene uno, derecho a tener una posverdad propia. exacto. Bueno, esto es durmiendo sobre un volcán. Cada vez más volcán queremos largar. Tenemos un millón de temas, dada la prolongada ausencia de Dardo, tenemos un millón de temas, pero hay uno que me interesa mucho, una nota que escribió Dardo hace unos días, no es la última. Él la llamó el seppuku de China, o seppuku, no sé pronunciarlo, pero en esa nota hablaba de, digamos, del contexto actual, pero lo que decías es China y Estados Unidos se autotraicionaron. Y de allí se explican un montón de cuestiones que tienen que ver con lo actual. Así que me parece que estaría bueno que expliques de qué estabas hablando cuando decías que se traicionaron, como para ver después qué es lo que está pasando con China y Estados Unidos, qué es lo que importa, porque mientras estamos con Argentina, con Uruguay, con Perú, qué sé yo, que no mojamos, no existimos, en el mundo hay, para mi gusto, una guerra fría en ciernes. Adelante, caballero. Bueno, déjame que te explique nada más que un punto, porque es importante aclararlo, que yo soy un defensor del capitalismo y del concepto de libertades americano, y diría de la ética protestante incluida dentro del capitalismo. Soy un defensor a ultranza y he luchado con la palabra, con la pluma y en la juventud a tortazos por ese Te concepto. faltó la Y sigo espada, pero bueno. luchando. No, con la espada, pero a tortazos, digamos. Y además he tomado riesgos personales, sobre todo en la época de la prédica comunista y tanto rusa como china en la Argentina, donde caminar por los pasillos de la facultad, después de haberse peleado con todos los predicadores comunistas, era en algún punto un acto de valentía del que yo nunca tuve conciencia, si no, no lo hubiera hecho seguramente. Dicho esto, yo analizo el tema, obviamente siempre desde un aspecto económico, por una cuestión de deformación, pero también en base a la historia, ¿no? Es decir, a mí el fenómeno comunista ruso, para mí no es similar al fenómeno comunista chino. Es decir, el fenómeno comunista ruso es una reacción a una situación que a los intelectuales, sobre todo a los intelectuales, les molestaba, y a la gente también, porque era un imperialismo con una corte tan disoluta como la de Luis XIV, digamos, ¿no? Es decir, Exacto. así como habían copiado tantas cosas buenas de Francia, habían copiado las cortes disolutas. Pero yo creo que Rusia hace una dictadura para imponer el comunismo, y China hace un comunismo para imponer una dictadura. Es decir, yo creo, siempre me pareció tremendo
el hecho de tener 1.200, en esa época eran 1.100 millones de tipos muertos de hambre, a los que, por más que uno no quiera, hay que educar, hay que mantener, bueno, y hay que hacer algo con ellos. Entonces creo que la solución que encuentran los chinos es la dictadura. ¿Por qué? Porque no tenés que convivir con la acción humana, como decía von Mises, no tenés que convivir con todos esos problemas, como diría Cristina, con los obstáculos que representan los seres humanos tratando de hacer cada uno lo que se le dé la gana. Entonces imagínate 1.000 millones de chinos tratando de hacer cada uno lo que se le da gana. Obviamente, la solución más rápida es decir, hagamos una dictadura, listo, no hay más sindicatos, no hay más problemas, no hay más problemas, discusiones de precios, de nada. Entonces yo creo que eso hace una primera diferencia. Una segunda diferencia, y uso el tema ruso para sacar a Rusia del medio, pero la segunda diferencia es que en general el comunismo o los sistemas sociocomunistas, que es la misma cosa, utilizan una riqueza ya existente y más o menos la usan para justificarse los primeros años, hasta que después se vuelven una dictadura absoluta y después ya no importa. China no tenía una riqueza existente. Y creo que eso hace una diferencia. Es decir, China, sobre todo a partir del pacto de Nixon, donde Nixon y Kissinger dicen, mirá, vos te dejamos que políticamente seas como quieras, y más o menos lo cumplen, hasta la aberración inclusive, hasta Tiananmen, Exacto. donde yo no me acuerdo de demasiada crítica al problema de Tiananmen, más allá de algunas películas y demás, no me acuerdo de un repudio total, un bloqueo a China, rasgarse la vestidura, y hubo 2 Tiananmen durante ese proceso, 2, no uno. La gente se acuerda de uno, pero no se acuerda del 76, también fue terrible. Entonces, ahí hay una especie de pacto, porque Estados Unidos también tiene un ciclo industrial exitoso que dura más o menos unos 100 años. Es decir, tiene su Internet de ese momento, que es todos los grandes inventos, el, el ferrocarril, el Y teléfono. el enorme desarrollo posguerra, digamos. Fíjate, pero antes, es decir, desde 1870, Bueno, claro, sí, sí, sí. los inventos producen una revolución en Estados Unidos. Ese ciclo dura más o menos 100 años. Todos los libros que hablan sobre la decadencia americana, que ni siquiera hablan de China, hablan de Estados Unidos solamente, plantean ese siglo que termina más o menos en 1975 como un siglo extraordinario, inclusive comparado con lo previo superior a Internet. Vos fíjate que nada más que el ascensor cambia todo el sistema comercial americano, porque transforma unas tienditas sucias en edificios de 8 o 10 pisos, que solo son posibles si hay un ascensor. Entonces, Estados Unidos en ese momento, en esos 100 años, era el paradigma y el paladín de la competencia, el éxito, el El mérito, desarrollo, el crecimiento. el desarrollo, el crecimiento, etc. Y también de la eficiencia, que yo creo que es esencial al capitalismo, por más que a veces tenga características que son características humanas, es decir, que son características que hacen más que a la humanidad, a la naturaleza. Es decir, los que no se adaptan se mueren, cosa que es terrible de decir. Pero también es cierto que es algo que también venimos negando con el tiempo. Entonces Estados Unidos, con ese paradigma, determina en un momento determinado que sus industrias son obsoletas, o hay ciertas industrias que son obsoletas, y decide, para mí con buen criterio, decide repartirlas y decir, bueno, que lo haga otro esto. Es como decir, bueno, tercerizo esto porque no me conviene. Donde yo creo que se queda, en términos económicos, es en decir, ¿cómo reemplazo eficientemente esto que ya no tengo por otros productos, por otros bienes? A pesar de todo lo bueno que hizo, hay un sector de la sociedad americana que sigue soñando con los autos, que sigue soñando con la vieja industria. Ese pacto con China
implica también dos compromisos, que yo Perdóname. creo que los dos traicionan. Sí, pará, antes que avances. ¿De qué hablas con ese pacto? Porque, a ver, esto El tiene que pacto ver, es esencialmente para mí, y yo creo porque de lo que he dos, leído, dos líneas, nadie ha leído. por eso te decía, dos líneas de los acuerdos de Bretton Woods, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace Nixon? Porque vos cuando hablas de Lo que pacto, hace Nixon es hacer lo mismo que hizo con Japón, con Italia, con todos sus rivales derrotados, lo hizo antes. Permitirles meterse en su mercado, permitir competirle. Y a veces, y siempre, desde una posición de salarios que eran históricamente bajos. No es que, como creen algunos hoy, que lo miran desde la comodidad de su computadora o desde la comodidad de su pensamiento, todo el mundo cree que los salarios los bajan los países para poder competir. Y eso no es así. Japón, Corea, Taiwán, Vietnam. Vietnam mismo, eran países paupérrimos, países donde no podían comer. No es que bajan todos los salarios para poder competir. Estados Unidos, ¿qué les permite hacer? Sabe que tienen un sistema jurídico, legal, económico totalmente distinto. Sabe que la competencia va a ser en algunos aspectos de mala fe, vamos a ponerle así. Sí, 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 sí. Y dice, no importa, quiero que Japón participe, lo dejo hacer esto. ¿Y qué hace Japón en ese momento? Para hablar un poquito antes de China. ¿Qué hacen esos países? Entran a competir y a vender cosas que a lo mejor eran precarias, relojes, radio, era chico y la gente se reía carcajada de las radios japonesas. Sí, sí. Y los tipos van creciendo en calidad, también tomando tecnología, igual que tomaban la tecnología, la misma disputa que hubo siempre, desde el comienzo de la ley de patentes en Estados Unidos, donde toda la tres cuartas parte de la riqueza se basa en que cada uno le copiaba cosas al otro y las mejoraba, y Bueno, pero no obviamente, te vayas porque quiero que agarres no, el no, pacto pero yo te digo cuál es el sistema americano. Mao-Kissinger, por Entonces, ejemplo. bueno, el pacto Mao-Kissinger es decirle, yo te permito hacer lo mismo que le permitía a Japón, lo mismo que le permitía a mis derrotados. Hagamos de cuenta que hicimos una guerra que perdiste y que yo te hago un plan Marshall propio. Y la dejó por muchos años. Sí, sí. Inclusive le dejó ser dictadura por muchos años, porque no, Kissinger no es estúpido, tenía claro que no era posible una China democrática. Pero también pensaban, y Kissinger lo escribió, no lo estoy inventando yo, Kissinger tiene varias memorias, y tiene un libro hace poco tiempo que se llama World Order. Ellos decían, a medida que China entre en el mercado de competencia universal, también va a ir mejorando Sí, su calidad institucional. su calidad institucional, su democracia y demás. Y en el camino yo voy a ir desarrollando otros productos y otros bienes y me voy a beneficiar de, de ese producto más barato. Es decir, la transformo en un poco más de una maquiladora sofisticada, como hizo con México. Y en la práctica, eso funcionó. Estados Unidos avanzó muchísimo con el aporte de productos chinos y también de tecnología china. Cuidado que nosotros creemos que China solamente hace cosas baratas No, robadas. bueno, sí, y que roba patentes. No, no. No sé si Todos ese roban mito, patentes, sí, claro, por eso. pero en el camino ese van progresando ambos. También progresa China. Obviamente, hay un personaje, que es Deng Xiaoping, Claro, que no tiene nada que ver con Mao. Hay como otra China con Deng Xiaoping, que no te olvides que Deng Xiaoping atraviesa una serie de periplos que cuando uno dice que la Argentina es difícil de transformar, tiene que pensar en Deng Xiaoping, porque pasó de ser traidor a héroe, de héroe a traidor, exactamente. de De estar en las exiliado a sombras, una exacto. cosa de loco. Se salvó de un par Y de él, purgas entonces increíblemente él, y no bien. claro, y él sale con esto del gato blanco negro, que en definitiva es su pensamiento. Lo que él dice, yo tengo que comer a este pueblo. Hasta te diría que lo hace por egoísmo, porque tiene claro que así como todo el mundo tiene miedo de lo que pasa si
y Se China se pone explota en todo. guerra, Claro, se explota él todo. también, él también. Él no puede, no ignora que lo que le pasó a los zares, no ignora nada de todo eso. De modo que Deng empieza a cumplir ese pacto. Y pasan muchos años. Y muchas de los avances que hoy vemos, y muchos de los de la impresionante, del impresionante desarrollo de la tecnología y demás, tiene que ver con China. Para mí, y efectivamente se producen avances en China. No como a nosotros nos gustaría, pero sí se produce avance de descentralización de la planificación central. Del modo más loco, empiezan a dejar que llamémosle los equivalentes a los intendentes, a los gobernadores, a los jefes locales, Con la empiezan a estructura dejar, china, es muy difícil de entender. Yo soy muy bruta con el tema chino, me cuesta muchísimo, porque la estructura es muy difícil. imperial de las familias, como que se reacomoda. Es fascinante, es fascinante. Entonces le empiezan a dejar que hagan trampa. Exacto, exacto. Todo China se basa en dejar que te hagan trampa. Es decir, Hay que aclarar que durante el gobierno de Deng Xiaoping, el crecimiento económico, la salida de gente de la pobreza más extrema, fue brutal, partamos de fue la brutal. base que desde, digamos, desde el principio, desde la guerra civil se venían muriendo de hambre, con Mao no tiene nombre la cantidad Bueno, de y gente que después lo de murió, Mao, después del experimento de Mao, del Gran Salto, después ¿cómo se llama? De la Revolución Cultural, o sea, pero estamos hablando de un pueblo que se reproduce en condiciones de miseria absoluta, como no creo que haya habido algo tan sostenido. Vos tenés hambrunas, Dardo. Lo que no tenés es gente que haya estado todo el siglo XX casi muerta de hambre. Todo el siglo XX. Bueno, hasta esta salida que vos estás describiendo, que es brutal en términos de cantidad. y ojo, lo que pasa es que también crea una división en China, Bueno, sí. No estoy diciendo esto como algo como positivo, toda como, generación de líderes. Es decir, la mitad de China, no la mitad, pero una parte importante de China tiene mejores sueldos que los americanos. sí. Otra parte apenas subsiste. Lo que pasa es que uno tiene que mirarlo en grandes números, porque si va a Pero no, mirarlo, claro, por eso digo, el apenas subsiste, no es el apenas subsiste de 1960. no, no es, Es una apenas para subsiste nada. Es más parecido a la pena subsiste de Occidente. tal cual. Eso es lo que quiero Ahora, decir. ahora, ese desarrollo parte también, a medida que va pasando eso, van entrando inversores a China, el mundo El mercado es de el la mercado finanza y el sistema. quiere meterse a China. Ahí es donde yo digo que empiezan las trampas, porque en China vos no puedes invertir siendo extranjera, punto, no puedes, listo. Entonces hacen una trampa parecida a la que se hace en Argentina cuando dice las empresas extranjeras solo pueden venir asociadas con las argentinas, que en Argentina la usan para coimear. Ahí la hacen para no dejar de ser comunistas. Deng y su grupo sucesorio cercano tienen una lucha con el Partido Comunista, parecida a la de Fernández con Cristina, pero China. Tienen una lucha con el Partido Comunista. Tratan de mostrar que siguen siendo comunistas, pero al mismo tiempo tienen que entienden ciertas conveniencias. Por ejemplo, la guita. Entonces, ¿qué hacen? Inventan un invento. Hacen unas estructuras que están dirigidas teóricamente por un chino, que se basan en offshores, pero que firman un acuerdo parecido al de las panameñas, por el cual el inversor es JP Morgan, el dueño es Chen Lao-wing, pero el que manda la empresa es el otro. Ahora, Dardo, mira, aunque nos lleve más tiempo explicar esto para llegar a lo que queremos llegar, y antes de que hablemos de la traición, yo después quería hablar de la otra nota que hiciste, la que tiene que ver con las industrias obsoletas, automotriz, chips y demás. Me parece que no vamos a llegar. Vamos a necesitar varias charlas. Yo no Te iba creo a que decir, podamos no cubrirla. vamos a llegar. Yo no creo Pero que sí, nosotros hoy vamos a cubrir China. no, imagínate. No, pero hay algo que me gustaría que mientras estás explicando esto, aunque nos lleve un poco más de tiempo, o si no, después la desarrollamos en otra, pero no importa.
que tiene que ver con que el modelo chino, una diferencia fundamental es la primera que dijiste, que es, no es que salís de la dilapidación de una riqueza existente hasta que te quedás en nada y revienta, o no revienta. Pero tampoco te pasa que, digamos, que vayas a una evolución de tipo del comunismo caribeño. ¿Se entiende? O sea, No, exacto. y no vas a una evolución digamos, del comunismo caribeño, que es miseria, 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 miseria y sigue miseria, o del narcosocialismo hispano, que tenés la estructura de maquilas. O sea, de alguna manera hay una diferencia que es necesario explicar. Y yo no sé si esto tiene que ver con el respeto a la propiedad, que es el que vos estás hablando. El inversor que va a invertir a China se queda tranquilo. Por un rato. Está bien, Es decir, pero nadie va a invertir a Cuba ni a no, lo Nicaragua. deja tranquilo, en eso Ben y su grupo tienen éxito. Claro, pero al mismo tiempo sigue siendo una dictadura y dura. China no se puede permitir sindicatos. China no se puede permitir libertades. Yo no digo que esté bien, digo que está lo que pasa. Pero esa dicotomía es consentida por Occidente. Es decir, Tiananmen fue consentida por Occidente. La entrega de Hong Kong, Lo que de está Taiwán, ante yo me nuestros acuerdo ojos. que yo era mucho más joven que hoy y vi por televisión el momento en que el representante de Taiwán es expulsado, así, expulsado delante de toda la humanidad, de las Naciones Unidas, y sale por una puerta que estaba a la izquierda el representante de Taiwán, y a los 2 minutos entra por la derecha China. Y eso fue un pacto, Exacto. eso fue Pero, un acuerdo. Dardo, nosotros estamos viendo ante nuestros ojos la caída de Hong Kong. Esto está pasando ahora. Está pasando ahora. Exacto. Y vimos las Entonces, marchas, y vimos todo, lo vimos el año pasado, lo vimos el anterior, lo vimos el anterior. lo que Va yo a caer Hong simplemente Kong. trato, va a caer Hong Kong. Bueno, a ver, Hong Kong ya cayó. Lo único que estamos tratando lo que están tratando es de hacer que caiga un poco antes todavía, porque Hong Kong ya cayó, le dieron un plazo, que para los chinos 50 años son más o menos como para vos o para mí 5 minutos. Sí, sí. Sí, la famosa frase Y aquella. Taiwán mientras les interese o no les interese. Pero sigamos, entonces, me Taiwán estabas es una diciendo. cuestión, casi diría, de principios. Ellos dicen Taiwán no existió nunca, nunca consistieron, nunca aceptaron a, a, la separación, nunca aceptaron Formosa, nunca aceptaron eso, nunca. Y nunca lo van a aceptar. Y es un principio, porque además, primero es un ejemplo desde el punto de vista de ellos, y segundo es una invasión de sus aguas, porque ellos se sienten los dueños Sí, sí, tal cual. del mar Bueno, de la China y todo eso, son los dueños. avancemos entonces Ahora, con el comunismo chino como. yo creo que lo que hace DEN es seguir siendo comunista, pero engañar al partido. Ahora, te quiero explicar un poco el tema de la financiera, porque por ahí va a explotar en cualquier momento. Todo el sistema financiero también es una mentira al comunismo, al partido, mejor dicho. Porque lo que le dice él es, acá ningún extranjero va a invertir. Es mentira. Hay una trampa que se invierte. Pero te quiero decir, aunque te parezca mentira y no me lo quieras creer, y te parezca absurdo que bancos importantísimos en el mundo hayan puesto fortunas ahí, que todo esto está sujeto a que un legislador cualquiera diga esto es ilegal. Y se cae en 5 minutos todo el sistema de la BIE, que se llama, ¿no? Todo ese sistema, cae a pedazos y todas las inversiones no valen nada. Para que veas sobre qué base está la alianza China-estadounidense o la alianza China con Occidente o las relaciones hoy China con Occidente. También el sistema de planificación central cede porque le permiten a todas estas comunas y demás hacer cambios, hacerse engañar las cifras para permitirle hacer acuerdos regionales, privados,
y China tiene una parte importante de su economía privada al estilo chino, pero privada. Esto cambia drásticamente cuando aparece Xi Jinping, porque Xi Jinping quiere ser dictador. Y vos para ser dictador necesitas un partido, no varios partidos ni cualquier partido, un partido. Es decir, él necesita el comunismo. Y mi teoría es que sí necesita el comunismo para ser él el dictador, no para ser cualquiera. Él vuelve a ser Mao. Bueno, de Y hecho, ahí China traiciona, tenés las ahí China modificaciones que tiene que traiciona el hacer pacto. ahora en esto. ¿Cuándo se le vence a Xi Jinping? Ahora, lo que Ya pasa es que está. ya no se le vence más. Bueno, El partido hace lo que dice. El partido ya está, el partido tomó control. Ahora, el problema es este. Sí rompe, traiciona el pacto. Para mí, sí traiciona el pacto China-Estados Unidos. China-Occidente. sí. China yo. China cualquiera de nosotros. Hasta el momento yo más o menos entendía. Lo entendía todo el mundo y decía, bueno, se van produciendo mejoras, se van produciendo, han creado una clase media, como dices tú, una clase media monumental, han sacado a mucha gente de la pobreza. Es todo cierto, todo es cierto. Al mismo tiempo, es cierto que van a entrar en una dictadura Exacto. mucho peor, porque Deng aprendió la lección de Tiananmen y sí se la está olvidando. Entonces, están entrando en un proceso más de dictadura que de apertura. Al revés, están entrando en un proceso donde se empiezan a tomar medidas que no tienen nada que ver con la realidad económica ni con la conveniencia de China, aún poniéndose en los zapatos de China. Por ejemplo, estas Pero vos mirá qué medidas. loco ahí, pero pará, porque eso lo estás mirando vos con tu cabecita occidental capitalista. Es cierto lo que decís. La evolución en términos, en términos de números, de desarrollo de Deng Xiaoping, no necesita la dictadura de Xi Jinping. No estoy diciendo que quede claro que ambos dos sabemos que es una dictadura. Sí, sí. Si no, viste que hay cada tarado, bueno, en fin. Pero digo, este ultrapersonalismo de Xi Jinping, este estado de control y este estado, perdón, no sé si vas a coincidir con esto, a veces nos hemos cruzado con este estado de hiperimperialismo chino, no hace a la conveniencia de mercado de China. O sea, lo que para mí, coincido con vos en que están volviendo a la cabeza de Mao. Ahora, sí, ahora, yo no tengo tan claro como vos que China esté haciendo una campaña para transformar a todo el mundo en comunista. No, No, no no, yo no digo, todavía. mirá, yo digo esto, yo te digo algunas cosas. Hay una estructura simbólica que, que es global por razones obvias, digamos, porque es un mundo afortunadamente conectado, es un mundo que intercambia, menos de lo que a mí me gustaría, pero intercambia bienes y servicios y demás. En ese sentido, la marca universal ética la tienen organizaciones supranacionales, ¿está? Como caso OMS. Y si alguien me quiere discutir que eso no existe, miremos lo que pasó en el último año y medio. ¿Está? Entonces, tenés una serie de instituciones que están por sobre lo que los ciudadanos eligen, que marcan normas, ejercen presión, hacen lobby y demás. Todos esos son los organismos internacionales. Los organismos Eso es internacionales, cierto. los organismos internacionales están absolutamente colonizados por China, pero absolutamente es en proporción a otros países, mucho más que Estados Unidos, ni hablar nosotros, digamos, Sudamérica y Europa un poco, pero colonizados en una manera fenomenal. Súmale a Pero esto eso que vos tiene me que, podés hablar de el manejo de la compra de deuda soberana que China hizo pretéritas generaciones. Entonces, eh, a mí lo que me parece, te soy sincera, es que de alguna manera, porque cuando vos hablaste del primer pacto, tenías a un Estados Unidos campeón mundial del mundo, el imperio más importante, el país con posibilidad de dominar el mundo, y un país hecho paté que le servía.
Ahora De Estados ahí que Unidos, yo te hablo de la doble, de ahí que te hablo de la doble traición. ahora Porque Estados Estados Unidos, Unidos también me traiciona a mí. Y me traiciona, según yo, desde Bush. Yo me acuerdo de su asesora, que después fue su secretaria de Estado, Condoleezza Rice. yo me acuerdo. Condoleezza Rice tiene la cabeza podrida. Ella fue la que inventó esto de que Estados Unidos no tenía que ser el dueño del orden mundial. Y yo creo que nos traicionó. Yo creo que a eso le llamo la traición americana, porque renuncia a esa lucha, que no podía renunciar. Exacto. La eterna vigilancia, Dardo. Sí, renuncia a esa lucha. Yo me acuerdo con Condoleezza Rice decir nuestra única alianza es con Israel, todos los demás no. Yo me parece bien que tenga la alianza con Israel, pero creo que tiene una alianza conmigo, que me agarré a trompada defendiendo sus ideas, tiene una alianza conmigo, probablemente contigo. Y esa es la que rompe. ¿Por qué? Primero, te recuerdo que la deuda de China, la toma o la recepción de la deuda por parte de China, tiene que ver con los flujos de fondos. Es decir, los flujos son, el mundo económico se rige por los flujos de fondo y viceversa. Lo único que hace China es el correlato a vender. El correlato a vender es que tú tomes deuda mía. Eso es el correlato a vender. China se encuentra en un momento determinado, antes de Xi, se encuentra con un paquete de deuda americana y también ve claramente, como ve cualquier imbécil, que Estados Unidos está devaluando su moneda, aunque todavía no se note. Y no te estoy hablando de la semana pasada, No, no, te estoy no, hablando de hace décadas. 20 años. Exacto. Entonces se da cuenta que está devaluando y dice, ¿qué hago con esta deuda? ¿Qué hago con esto? Entonces empieza a comprar empresas americanas. Después, o al mismo tiempo, o como parte de la estrategia, a lo mejor dice, yo quiero controlar Estados Unidos. Bueno, no sé, la verdad que No, no me da no, claro, estamos de acuerdo. No es que yo no pienso en un plan. Yo pienso qué es lo pero que lo hace. pasó. Lo hace Exacto, porque exacto, lo hace como lo haría cualquiera de nosotros. ¿En qué sentido? exacto. Es decir, tengo una moneda que se va a devaluar Sí, sí, sí. inexorablemente, Sí, sí. porque además están haciendo cuanta pavada suelta hay. Todos. A Yo creo que ver, hace, insisto, papelitos de 30 años colores. viene haciendo una pavada. Papelitos de colores. Cuando uno Papelito de empieza color. Entonces yo compro cualquier a cosa, quemar la guita comprándose la compro un heladera auto. o un auto Bueno, porque se devalúa, me compro exactamente. empresas americanas, me compro Exacto. empresas americanas. Ahora, vos fíjate, los dos están así, los dos han traicionado ese pacto. Jinping ha traicionado el pacto porque no tiene nada de democracia. Mira lo que le hizo, acaba de hacer una cosa que es de loco, te mata. En el mundo occidental te mata. Y yo te diría que lo aplaudiría casi. El tipo tiene una empresa llamada Didi. Didi es una empresa de taxi, multimillonario, un negocio brutal en China. La empresa sale a bolsa en New York, que cualquier otro chino que no sea Xi Jinping habría aplaudido ese Festejado, hecho. exactamente. Sale a bolsa. 48 horas después la intervienen, con lo cual el tipo que puso plata en la bolsa de New York, en Didi, perdió el 40% de las acciones, del valor de las acciones en 2 días. Bueno, esto es lo que te decía yo Eso solo lo hace esa, un dictador. exacto, es lo que estamos hablando. El respeto, digamos, el inversionista que confiaba en la Ya no máquina, confía más. Yo te aclaro que ya exacto, no confía más. en la máquina china, por ese vagón gigante de producción y de solidez y de eficiencia que había sacado a tanta gente de pronto se So, da cuenta sobre que todo, está sobre todo por el a tiro futuro que del capricho, prometía exacto, a tiro del capricho de un tipo. de A un tiro del partido. Ahora, bueno, de un tipo, Xi sí, Jinping, el partido no existe ojo, más. que el dueño ya no es sí, el dueño es el partido de vuelta. Y ese para mí es el problema central. No sé, ahí yo no estoy tan segura como vos. Ese, porque, y Vos bueno, decís que porque se muere ahora, se le cae un piano en la cabeza allí y sigue otro. Se necesita también una cosa que, yo creo que sí, yo creo que pasa como con Chávez. Se va y viene otro imbécil, viene otro. Yo creo que lo que ha hecho, lo grave para mí de Xi Jinping es que le ha vuelto a dar potencia al partido, porque necesita el partido, porque el partido le permite hacer estas estupideces, es decir, esta cosa de decir, intervengo Didi, o lo que acaba de hacer con la educación. Dije, Jinping acaba de decir, el partido no quiere que haya una invasión de capital en un tema tan importante
como la educación y prohíbe un negocio de 200 billones, billones en serio, de 200 billones de dólares, lo funde en 24 horas. Y lo que es más grave, se trata de la educación superior, que es fundamental para los chinos, es fundamental para China, como país, como lo que se te dé la gana, sea Ahora, pará, comunista, ¿sabes qué? capitalista, lo que tú quieras. Hablemos un cacho de filosofía, se me ocurrió ahora, ¿no? Pero quizá, Dardo, me gustaría vivir 300 años solamente para esto. A mí me gustaría vivir 300 años con cualquier otro Con objetivo, ¿no? cualquier- Pero bueno. No me doble siempre la apuesta. No, bueno, te digo, porque vos sos muy limitado. Bueno, Yo digo con a mí se cualquier me excusa. ocurrió vivir 300 años, vos ni siquiera habías pedido el deseo. No, eso tenés razón. Eh, no, digo, porque los plazos, y los plazos orientales mucho más, son mucho más largos que lo que sueña mi filosofía. Pero si quizás de todo esto saquemos que no es posible con comunismo el desarrollo. Quizás el ejemplo chino, que es un ejemplo cortito, es un ejemplo de un poquito más de medio siglo, que te decía, no, mirá, ¿cómo que no existe el desarrollo? Mirá China. Cada vez que vos decís, el modelo socialista es un modelo de miseria, te dicen, no, mirá China, no, mirá China, no, mirá China. Bueno, mirá China cuando fue un pelito capitalista. Mirá lo que va a pasar con China si sigue Xi, porque mirá lo que va a pasar. Quizás todo esto Sí, sirva para volver yo creo eso, pero a nuestra yo tengo una filosofía diferencia original. contigo. Yo tengo una diferencia contigo. Que, y es muy importante, que yo creo que esto no se acaba con Xi Jinping. Creo que no se acaba. Ya No, el partido volvió a tomar las riendas. ¿Qué quiere decir tomar las riendas? Que es capaz de cualquier estupidez. es lo que te digo, pero es lo que Es te capaz digo, de cualquier Tato. estupidez. No, ya no tiene, ahora se lleva por lo ideológico. Ni siquiera por las ideas, sino por la ideología, que no es lo mismo. Por eso te digo, por eso te Se digo, compró se compró su viejo discurso. Entonces, fíjate, acaba de poner fuera de la educación universal a miles, a cientos de millones de cientos de jóvenes millones. Sí, sí. que se quedan sin educación internacional, que se quedan sin educación, punto. Pero es que no hay apertura, o sea, a ver, vos lo sabés perfectamente, haces un poquito de apertura, es libertad o comunismo, no pueden convivir, en algún momento se va a desarrollar un poquitito, en algún Te voy a, momento alguien va a querer hacer algo con su, en algún momento, y el que tiene la manija va a querer coartarlo. Es la lógica, es como funciona el sistema. bueno, ahora yo te voy a volver a doblar la apuesta. Yo creo que el bienestar no solo es incompatible con el comunismo, sino es incompatible con cualquier dictadura. Sí, bueno, Porque eso que vos estás describiendo es el alma humana. El alma humana cuando no tiene estamos ningún volviendo control. como siempre estamos El volviendo. alma humana cuando no tiene ningún control. Es decir, listo, todos somos dictadores. Es decir, hay que ver cualquier película, aquella famosa película de Peter Sellers, que era el Doctor Strange Love, y hay que ver, hay que leer todos los libros, y hay que mirar la historia, y hay que, no sé, mirarse uno adentro. Si uno no tiene el límite social, si uno no tiene el control republicano, si le querés poner de algún modo más moderno, si uno no tiene, es decir, alguna vez Rabindranath Tagore dijo que el hombre era como una cuerda de guitarra o de violín, suelto, aislado, no sirve para nada, solo cuando está tenso, preso en los dos extremos de la sociedad, hace música. Y acá pasa un poco lo mismo. Los hombres solo sirven, perdón por lo decir los hombres, soy Decir, bíblico, este programa es absolutamente patriarcal, ya se ve. no, no, yo no quiero que eso, porque me cuesta caro ese concepto. Me ha costado caro ese concepto del patriarcalismo, ¿no? Pero bueno, entonces, a mí me parece que ese es el camino que toma China y esa es la tradición china, que no es una tradición solamente a Estados Unidos, es una tradición a su gente. Porque ¿cómo te crees que se sienten los tipos que tienen 20 años, que han logrado tener un empleo bueno, que viven bien,
que estaban estudiando en universidades de primer nivel, ¿cómo te crees que se sienten con esto? Se sienten igual que un tipo argentino maltratado por Cristina. No, y el tema del Se quieren inversor, ir, se quieren ir de China. claro, el tema de los capitales es fundamental. Mira, ¿Sabés qué te iba a decir? Decime, decime. el otro día, hablando con alguien que está en el mundo de la finanza, me explicaba que es una gran oportunidad estar en China, porque China va a crecer, bla, 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 bla. Y yo les decía lo siguiente, yo les decía, mira, creo que China va a seguir creciendo, primero porque tiene un arrastre, segundo porque Estados Unidos sigue sin querer pelear. ¿Por qué? Porque el proteccionismo es un modo de no pelear. Entonces, uno lo limita la creatividad por derecha y el otro la limita por izquierda. Es decir, uno la limita con una especie de democracia que no es del todo eso, y el otro la limita por una dictadura. Entonces, los dos están limitando el crecimiento, pero aún así. Entonces me decía, China va a crecer y entonces es barato comprar. Y yo le decía, mira, ¿sabes qué pasa? Que a mí no me importa cuán rica va a ser China. A mí me importa que un solo tipo decide mañana a la mañana que la plata que yo le puse no es más mía, y a mí no me interesa cuánta plata gane, porque es una estupidez. Exacto. Sí, sí, volvés a estar a tiro del capricho del dictador. ¿Sabés qué te decía, Exactamente. Entonces, Dardo? ¿Por qué no planteamos acá, hagamos un par de charlas más que okay. vayan a la evolución, digamos, a la involución del crecimiento, el crecimiento de Xi Jinping es la involución del desarrollo chino. Por más que, como vos decís, hayas tenido crecimiento de este tiempo, has tenido un crecimiento primero que no se sabe, y ahí yo no sé si vos estás de acuerdo conmigo, pero yo no le creo un solo número a China. Ahora, ni uno, ¿eh? Yo a las dictaduras no les creo ninguna estadística. No le creo número de desarrollo, de crecimiento, de PBI, no les creo No, nada. pero yo Nada. no hablo de eso, No, no, yo lo ya sé, pero veo digo, desde la parte externa, no lo veo dentro de China, está bien, sino que pero, veo, pero un día te podés obviamente comer. que a las dictaduras no le puedes creer porque nadie sabe, hasta que no haya un Tiananmen y se mueran 50.000 tipos no vamos a saberlo. Exactamente. Este, Y no sabemos qué pero lo pasó que yo sí, con el por eso yo virus hablo de digamos, las y las dos muertes. traiciones. Sí, sí, sí. Y insisto, para mí son inclusive traiciones a su propio pueblo. Porque, y ahí volvemos a un problema, que es el problema que yo tengo con los partidos políticos. Cuando los partidos políticos se comportan como uno solo, es decir, se comportan Partido único. unánimemente Sí. corruptos o unánimemente estúpidos, son casi una dictadura. Por eso es tan difícil. Es decir, la democracia no es solamente una declaración de principios en cuanto a los derechos del ser humano. La democracia fue uno de los motores del capitalismo. Por eso, para mucha gente esto fue sinónimo, y no solamente eso, sino que para los americanos, que llevaron a este pacto en el año 70 y tanto, 75, fue creer que había una correspondencia biunívoca entre democracia y capitalismo. La democracia me lleva al capitalismo, conclusión, el capitalismo me va a llevar a la democracia. Esa era la idea central para mí de ese movimiento americano que hace que tenga este pacto con China. Bueno, vos Yo decías, sí, te, yo te permito competir y vos llevás a tu pueblo a la democracia. Ese era el vos, concepto, que vos tenía un decías, cierto sentido. vos decías que de todas maneras China se encamina posiblemente a ser la primera potencia y la más eficiente. Primero por una cuestión residual, no sé si eficiente, honestamente no sé si eficiente, Eh, porque como vos decís, yo no tengo ningún dato, la verdad que yo no sé si va a no, ser pero a eficiente. ver, depende de la vara, y ahí está lo que vos dijiste al principio, de que Estados Unidos resignó la eficiencia y la meritocracia. Ahí Y por supuesto, el cambio de mentalidad también hace que hayan caído todas las varas, ¿está? Cayeron todas las varas de la eficiencia, de la institucionalidad, de la meritocracia, de la responsabilidad, cayeron todas las varas, del todas esfuerzo posibles. personal, Y del ahí, esfuerzo perdón, personal. Dardo, y ahí tenés lo que es la clase política mundial, ¿está? Porque no es que nosotros tenemos una porquería, está bien, fenómeno, pero no es que nosotros tenemos una porquería. Toda la clase política cayó, del mundo. Pero te iba a decir, hagamos esta primera introducción
de, vamos a ponerle un nombre, ¿qué te gusta? ¿La nueva Guerra Fría? La doble traición. Si La quieres, es una nueva Guerra Fría. La única doble traición. diferencia es que es una nueva Guerra Fría de dos tipos que están en algún punto knockout. Ok. Porque Y hagamos... fíjate, en algún momento hablábamos del capitalismo americano privado y del capitalismo del Estado. Ahora no tenemos ni es que capitalismo hicimos, privado ni capitalismo del Estado, no tenemos ningún capitalismo. ¿te acordás que hicimos una charla con eso? Hagamos una lista porque venimos hablando de lo mismo y hagamos la próxima, cómo evoluciona eso a hoy. A hoy con lo que estamos viendo, en parte con Y lo de que, hoy en, de hoy en que pasó adelante. con, claro, te voy a decir, un pelo de lo que pasó con Trump y la deriva de Biden, porque la Lo deriva que de pasa, a Biden... ver, Trump representa un intento de reacción, es decir, un intento de parar esto. Yo lo que sostengo es que no lo hizo bien, sino que lo hizo, no sé si hizo lo que pudo, la verdad que no sé, pero no lo hizo bien. Lo hizo con un estilo raro, lo hizo desde una personalidad muy complicada, lo hizo desde una historia muy complicada Sin y partido y terminó sin en algún plan. punto. Lo hizo sin partido y sin plan. Sí, no, pero además no lo hizo con el nivel de estadista, digamos. Entonces, ¿qué No. pasó? Terminó favoreciendo a Biden. Sí, sí. Terminó, yo alguna vez dije, esto es una competencia entre dos malos. No es que uno es bueno y el otro es malo. Dos son malos por razones diversas. Pero es cierto que Trump lo que hace es ponerle como un freno a la locura. Para mí es un enorme valor el de Trump y no en vano Trump sale como sale. Es un enorme valor el de Trump de escenificar lo que pasó, de ponerle luces, ¿está? De Sí, decir, de ponerle luces, pero no es el estadista que, no, que, pero que, no, que no, va a no, cambiar esto, porque claro, no, esto, no esto discutamos requiere acá un sobre, pensamiento. sí, pero Esto por eso, no hay linealidad en la historia nunca, es cierto, y es las cosas cierto. no maduran hasta su estación. A mí me parece que lo que hace Trump es agarrar un foco y ponerlo en el tipo que está metiendo la manito en la bolsa. Lo que agarra y mete y pone la mano, y pone el foco sobre el tipo que está metiendo la manito en la bolsa. Sí, también, pero él Y hace nadie también tenía, cosas que no son cosas, importa, pero no importa. hace muchas cosas que son cosas que yo critico. Está bien, pero lo hacemos en la próxima. Lo hacemos en la próxima. Ok, ok. Te propongo que esta sea la introducción, hacemos una próxima de Trump y después seguimos con Biden. Mi defensa, porque siempre tengo que salir a defender a Donaldo, pobre, es que Trump, de alguna manera torpe, de alguna manera posiblemente sin saber la dimensión o sin tener un plan, una cosa más más intuitiva que de estadista, si querés, agarra y pone el foco. Y lo hace de una manera Bueno, brutal. Trump en el fondo representa toda la mezcolanza de lo que piensan sus votantes en algún punto. Bueno, pero cuando decís mezcolanza está Pero bien, porque son muchas tendencias. pero también significa el proteccionismo, también significa la industria obsoleta. Pues el problema para mí tiene que ser mucho más profundo. Obviamente, yo coincido contigo, la historia no se planifica. La Exactamente. historia no se planifica. No hay destino manifiesto. Exacto, la historia no la puedes sentarte y planificar, no la sentamos vos y yo planificamos, la historia va a ser así. La historia no es, la historia pasa a pesar de todo. A veces duramente. Yo tengo miedo de que esta historia evolucione hacia la parte de dureza, en algún aspecto. Catástrofes económicas, catástrofes bélicas, catástrofes sociales y catástrofes de conclusión de la libertad. Bueno, vamos a hacerlo En en un los dos capítulo. países, en los Sí. dos países. Bueno, y si son los dos países es el mundo, Nardo. Bueno, sí, no, bueno, nosotros No, somos una está bien. sucursal de cuarta, ¿no? Pues mejor que estemos por abajo del radar. Terminamos hoy acá Sí, sí. y en la próxima seguimos haciendo este mismo análisis con foco en Trump, una primera parte, y después vamos a hacer otro con foco en lo que está haciendo Biden, que es imposible de analizar para mí, pero bueno, vamos por parte, porque si no vamos a enloquecer a nuestros queridísimos oyentes que nos estaban pidiendo el regreso. Muchas gracias, señor Ok. Dardo. Chao, gracias a todos. Chao, Beso. chao. Para escuchar todos los editoriales,
suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.